Bueno, muy buenos días, bienvenidos a los que recién llegaron. Vamos a dar inicio a esta sesión de tratamiento endovascular de LIC perivalvulares, postquirúrgicos en posición aórtica, posición mitral y también en post-AVI. Con la misma modalidad tenemos la suerte de que puedan compartir con nosotros su gran experiencia en un living de expertos. Bueno, primero y principal el doctor Eulogio García, quien fue el primero que cerró un LIC en España, en Europa y no sé si en el mundo, pero bueno, él lo dirá, pero es líder de opinión y el que más experiencia tiene, así que bienvenido Eulogio. El doctor Ezio Zufardi, realmente lo voy a presentar principalmente como un amigo de la familia y quizás el cardiólogo clínico que mayor experiencia tenga en la Argentina. Bienvenido Ezio. Aníbal Damonte, amigo de la casa, cardiólogo intervencionista destacado y líder de opinión en orejuela, cardiopatía estructural y quien nos ha proctorizado nuestro programa de orejuela. Bienvenido Aníbal. Diego Greenfeld, cardiólogo intervencionista destacado que trabaja en el Hospital Español de La Plata. Jerónimo Heredia, cardiólogo intervencionista que se formó en el Clínico San Carlos en cardiopatía estructural junto al doctor Eulogio García, bienvenido. Y nuevamente Antonio, un placer de estar contigo. También contamos con un panel muy destacado de amigos y excelentes cardiólogos. Y Marcelo, que de experto pasa panelista, pero seguís ahí, nada, estás con nosotros. Bienvenido María José Estebanés, cardióloga clínica de gran trayectoria en la ciudad de Bahía Blanca. Pedro Ferrari, cardiólogo clínico de la ciudad de Tres Arroyos, un amigo Jorge Casas, con gran experiencia en imágenes de resonancia magnética, ECO, y un cardiólogo clínico destacado, y Juan Benger, cardiólogo clínico que trabaja en la ciudad de Coronel Suárez, con gran experiencia en imágenes y una gran trayectoria en el Hospital Italiano de Buenos Aires. A todos bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que es los LIC perivalvulares, que cuando uno quiere introducirse en la literatura realmente es limitada y se basa en estudios observacionales con más de 100, 200 o 300 pacientes que han sido publicados por 5 o 6 centros, uno de ellos el Clínico San Carlos, gracias a la experiencia del doctor Eulogio García. Y cuando uno va a estudiar la magnitud del problema, nos damos cuenta que las fugas paravalvulares pequeñas, aunque detectadas por eco, son casi el 50% para las aórticas y el 12,5% para las mitrales. Pero solamente el 15% de estos pacientes van a requerir tratamiento y el 1,5% son sintomáticas. La forma de presentación clínica en la gran mayoría es la insuficiencia cardíaca y los que se presentan clínicamente en insuficiencia cardíaca, la gran mayoría en clase funcional avanzada, con anemia hemolítica el 37% y muchos de ellos tienen de base una endocarditis infecciosa. Por supuesto que la conducta conservadora cuando uno detecta los LIC está asociada a un aumento en la mortalidad y es importante repararlas, y aún reparadas, las mitrales duplican la mortalidad respecto de la aórtica. Por eso uno de los mensajes es que quizás cuando las veamos debemos ser precoces y tener un umbral bajo en hacer una indicación oportuna y prematura del tratamiento. Doctor García, ¿cuáles son los servicios, en todo el pool de pacientes que usted ha tratado, cuáles son las áreas o los servicios que le derivan a estos pacientes? ¿Cirugía cardiovascular, eco, cardiología clínica? ¿Con quién los discute? Inicialmente la fuente de referencia era ecocardiografía, pero ahora la mayor parte son cardiólogos clínicos o cirujanos. El problema más gordo de los LICs es tener un alto índice de sospecha, porque en un paciente que tiene una válvula quirúrgica, sobre todo
Si es una válvula mitral, porque en la válvula aórtica es más fácil que en el eco, aunque sea un transtorácico, pues vean algo. Pero en la mitral, pues la verdad, si el paciente tiene o insuficiencia cardíaca o hemólisis y le hacen un eco, entonces tienen que buscar que no tenga un leak mitral. Y cuando digo buscar que no tengan, porque en realidad hasta que no hagan un eco transesofágico no van a ver si el paciente tiene un leak mitral o no. Y siempre van a pensar o dicen, bueno, probablemente tiene una insuficiencia mitral que es intraprotésica, que es... Lo que hay que descartar es que el paciente tenga un leak mitral. O sea, lo más importante es un índice de sospecha, porque... O sea, la media de los 160 casos, me parece que, me acuerdo cuando lo miramos al principio, los primeros que publicamos, la media de presentación, o sea, de tiempo en el que nos lo habían mandado para tratar de repararlo, era 9 años posquirúrgicos. Y sabemos que los leaks se producen, bueno, primero unos bastante precoces, cuando tiene que ver con la cirugía, que son los menores, y los demás en el primer año, que en realidad tiene que ver con el sustrato anatómico que la válvula tiene y que no depende de que el cirujano lo haya operado mejor o peor, porque depende fundamentalmente de que el movimiento de la válvula mitral rotatoria que hace, lo que hace es al final disecar el anillo en un paciente que tiene un sustrato anatómico muy malo. Por eso es mucho más difícil reparar los leaks mitrales en pacientes que se les ha puesto una válvula por enfermedad reumática que en aquellos que se les ha puesto por otras razones que sean degenerativas o incluso los posendocarditis. Lo peor es cuando ha sido una válvula de origen reumático, porque tiene mucho calcio, tiene un sustrato malo y es mucho más difícil para el cirujano operarlo, y mucho más fácil que a pesar de que lo haya operado bien y lo haya dejado bien, que tenga esto un leak mitral. Ezio, ¿cuál ha sido tu experiencia con el manejo de los pacientes con leak perivalvular mitrales? ¿Cómo los has manejado, o aórticos, cuando lo has tenido que resolver? Bueno, en realidad yo he visto unos cuantos. El número exacto no lo tengo en este momento. Digo no lo tengo porque yo no sabía que tenías que venir acá a la mesa y entonces, bueno, no vine preparado con los números, vamos a decir así. Pero importante es tu experiencia. Sí, la experiencia, como decía el doctor, en aórtico, vos me decís, me preguntaste. En aórticos o mitrales. Sí, en aórtico, como dijo el doctor, el diagnóstico es más rápido y la actitud terapéutica depende de la etiología, la evolución y qué hacer. Los resultados son mejores que con los leaks de la válvula mitral, que son más complejos de resolver. Perfecto. Doctor Naim, cuando decía la magnitud del problema, me llamaba la atención la cantidad de fugas leves, ¿no? ¿Por qué hay tantas fugas leves, aunque sean leves, en la válvula aórtica? ¿Y por qué son más frecuentes en las mecánicas que en las biológicas? Tiene mucho que ver en el tiempo que uno realice el ecocardiograma de control, porque muchas veces después de un reemplazo valvular, tanto sea aórtico o mitral, no hay que apurarse tanto en el control, digamos, ecocardiográfico, o si se le hace un eco tempranamente, no hay que darle mucha entidad a esas pequeñas fugas que se ven, porque si uno vuelve a repetir el ecocardiograma a los 3 meses está todo sellado. Con respecto al tratamiento quirúrgico de los LIC, nosotros tuvimos, yo estoy en el Hospital El Cruce, que es un hospital que recibe pacientes exclusivamente por derivación, o sea, es un hospital que está cerrado a la comunidad, y tuvimos
dos pacientes que recuerdo en este momento, uno aórtico y uno mitral, que operados en otras instituciones que nos derivaron con LIC. Fue muy interesante el caso de mitral, porque nos comunicamos con el cirujano y él nos decía que el anillo mitral era tan grande que la válvula 33 bailaba. O sea, la válvula 33 es la válvula más grande que existe para poner en posición mitral y le quedaba grande. Y bueno, él más o menos como que, digamos, adaptó el anillo a la válvula, pero por la tracción se soltaron 2 o 3 puntos y prácticamente la válvula tenía lo que se llama un rocking, porque el próximo paso del LIC, un poco más, digamos, con la patología más agravada, es lo que se llama el rocking valvular, que es cuando la válvula baila y está descolgada casi la mitad de su perímetro. Y ese paciente le hicimos la reintervención en el hospital y bueno, íbamos con las dos estrategias, porque cuando uno opera un LIC tiene dos estrategias, o resuelve solo el LIC, que muchas veces se resuelve con 1 punto o 2 puntos, o hace el reemplazo valvular. Y eso lo decide intraoperatorio con la situación anatómica en vivo y en directo. Y el paciente había hecho, evaluando los diámetros del ventrículo, había hecho ya un remodelado reverso, o sea, la primera cirugía valvular le había facilitado un remodelado reverso y lo pudimos resolver haciéndole toda una corona sin realizar el reemplazo valvular. Bien, para poder evaluar, para hacer un buen diagnóstico del mecanismo, ubicación, extensión, descartar infección, me gustaría preguntarle al doctor García, Aníbal, en la posición aórtica, es decir, ¿el eco transtorácico es suficiente? ¿Es necesario el transesofágico? ¿Es mandatorio el 3D? ¿Y cuándo indican una tomografía o si tiene utilidad la resonancia magnética? Después, si esto en la pequeña o larga charla las cosas funcionan bien, podremos ver, digamos, cuáles son los métodos de imagen mejores. Hay un par de diapositivas que probablemente esta especialista inglesa que estuvo en esto con Shiver conocerá bien porque es de Nina, esas dos diapositivas. En realidad, en el LIC aórtico, el eco transesofágico prácticamente no ayuda en nada, el eco transtorácico poco, y lo que hemos visto que puede funcionar mejor, pero en realidad tampoco es absolutamente prescindible, es el IBUS con el catéter de Volcano, esto que va en la punta y que determina, ya os enseñaré en una diapositiva, exactamente la forma y el tamaño. Pero lo que hay es LICs aórticos más complejos que conllevan otra cosa, que sí que te hace falta eco transesofágico y TAC, porque están envueltas las estructuras, digamos, fuera de la aorta, ¿no? Puede tener. En el LIC mitral es absolutamente imprescindible e innegociable el eco transesofágico y además en 3 dimensiones, porque si no, no ves ni la forma, ni el tamaño, ni la localización. ¿Pero eco transesofágico solo se puede o siempre puede, es mandatorio 3D? Se puede y hemos hecho, pero yo creo que actualmente esto no es suficiente. Igual que ahora la fusión de imágenes está muy en boga, depende del dinero que te sobre. Digo del dinero que te sobre porque son sistemas que son muy caros y que en realidad lo único que hacen es disminuir un poco de tiempo, el tiempo que tienes en pasar el LIC. Y si aumentas la experiencia haciendo más LICs, te puedes ahorrar el dinero que vale la fusión y probablemente también el tiempo que pasa. Y después, el contraste que se utiliza. Nosotros en los LICs mitrales utilizamos contraste cero. Cero absoluto. Aníbal. Concuerdo totalmente con lo que decía el doctor Eulogio García, y creo que obviamente el tratamiento de los LICs periprotésicos mitrales ha cambiado radicalmente desde la disponibilidad de la ecocardiografía transesofágica tridimensional.
O sea, hay un primer aspecto que es el aspecto diagnóstico, que depende, como ya se mencionó previamente, de un alto índice de sospecha que va a llevar a que el eco transesofágico sea hecho con una minuciosidad y metodología que permite identificarlo, porque cuando uno acompaña al ecocardiografista y va viendo cómo a lo largo de los diferentes grados de exploración no lo detecta, no queda claro hasta que en un momento aparece dónde está específicamente el leak. Pero después el eco tridimensional es el que va a dar toda la información con respecto a la morfología, el trayecto del mismo. También hay que saber que hay algunos imágenes de falso positivo que pueden surgir del eco tridimensional y que, bueno, obviamente de la interacción entre el ecocardiografista e intervencionista, es decir, que tiene la afinidad porque es un ecocardiografista que tiene que estar compenetrado con la patología y en el caso que la alternativa sea endovascular, compenetrado con qué se va a hacer, incluso con el tipo de dispositivos disponibles. Bueno, creo que para lo mitral el eco transesofágico tridimensional ha cambiado muchísimo, sobre todo durante la etapa de la intervención. Y creo que la tomografía multi-slice en mitral no nos agrega demasiado sobre esta tecnología. Yo te preguntaba en aórtico ahora, en posición aórtica, cómo los estudiabas, pero ¿qué le haces eco transesofágico? Sí, le hacemos eco transesofágico. Bien, cuando uno ve dónde son más frecuentes a nivel del seno no coronariano, quizás en el arco posterior del anillo, ahí hay una zona que no sé si ustedes tienen miedo, le dicen la zona del miedo, porque cuando uno puede pegar un punto profundo en la unión mitro-aórtica, puede interferir en la válvula mitral. ¿Esa es una de las razones por las cuales sea más frecuente, doctor Naín? Sí, el tema es el siguiente. En el reemplazo valvular aórtico tenemos los 3 nadires, que son los puntos más bajos de los 3 senos de Valsalva, y generalmente cuando uno realiza un reemplazo valvular aórtico, primero se baja el coronariano izquierdo, luego el coronariano derecho, porque de esta manera uno asegura que la válvula bajó y que no va a tener ningún problema y que la válvula queda bien subcoronaria. El seno no coronariano es el último que se baja, y también es cierto lo que vos decís porque está muy cerca el haz de His, justo en la mitad y en el nadir del no coronariano. Puede ser las dos causas. Una es que sea el último seno que se baje. Muchas veces, digamos, uno pone una válvula y entra justo, y el no coronariano es el último. Y por ahí también el tema de tomar menos tejido para que el paciente no salga bloqueado. Perfecto. Un dato importante, yo no tengo particularmente experiencia en esto, pero sí, cuando la dirección de la fuga no es paralela al tracto de salida, sino que es perpendicular y puede confundir con una fuga valvular. Ustedes que tienen mucha experiencia en imágenes, Jorge y vos, ¿cómo hacen para hacer el diagnóstico diferencial entre un leak valvar y perivalvular? Jorge. ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que es mirando, observando, usando el transesofágico. Yo voy a hablar de transesofágico bidimensional, que es lo que no tengo ninguna experiencia con lo tridimensional. Y bueno, básicamente es con paciencia y observando los jets, digamos, excéntricos, y hace pensar en un mecanismo, digamos, francamente patológico. No es la lógica. Siempre uno está acostumbrado a ver los leaks fisiológicos que tiene que haber en el interior de una válvula mecánica, eso es esperable, visible, siempre. Pero cuando es de mayor cantidad o una dirección diferente, ya uno sabe que está ante algo patológico. Y ahí, bueno, habrá que empezar a ver la repercusión que tiene en el paciente, de insuficiencia cardíaca, de dilatación progresiva, de hemólisis, y el contexto en el cual está. Si es un hallazgo de un paciente que viene a control, que se operó hace 3 años y uno ve que hay un jet regurgitante no esperable o no atribuible al fisiológico de la prótesis, eso será un escenario, y el otro escenario será el paciente que se interna con eritro alta, con fiebre, en el cual uno está pensando en otra cosa. Pero básicamente eso, uno está entrenado a ver los jets regurgitantes fisiológicos, pequeñitos, y diferenciarlos francamente de los patológicos. Y Juan, el qué hacer está dado por el contexto. Juan, vos que tenés experiencia. Sí, básicamente parecido a lo que decía Jorge.
Es más fácil ver con una válvula biológica un leak porque no tiene ese reflujo fisiológico que tienen las mecánicas, que muchas veces también son algo excéntricos, aunque el reflujo fisiológico de la mecánica es un reflujo pequeño, cortito, y sobre todo lo más importante a nivel de evaluar sobre todo la válvula aórtica es mirar a nivel del anillo de la válvula por dónde está ocurriendo el leak. Eso, o sea, el leak, el reflujo. Eso uno tiene que posicionarse en el eje corto y ver perfectamente justo en el nivel donde está implantada la válvula y ver ahí por dónde pasa. Eso, bueno, tenés mucha experiencia, vos también, Ale, en haber visto con los tabis. De acuerdo al lugar del anillo donde sea eso, puede ser más fácil con transesofágico o con transtorácico. Cuando está anterior, a veces con transesofágico es difícil y al revés con el transtorácico. Y para el mitral, destacar lo que recién mencionaban, que el 3D probablemente sea una de las mayores indicaciones para la evaluación del leak. O sea, es una de las principales indicaciones del 3D, pero que no tenemos que dejar de ver el 2D porque la resolución temporal y espacial del 3D es menor y podemos tener falsas imágenes. Por eso siempre hay que correlacionar bien las dos imágenes. Perfecto. ¿Le ha ocurrido, doctor Eulogio, ante un caso la dificultad de no estar seguro si es valvar o no valvular en toda su experiencia? La verdad es que a veces es bastante difícil, pero para eso tienes contigo el experto en imagen, que es el que te ayuda, y después lo que haces en otras ocasiones es pasar una guía y un catéter por allí y ver qué es lo que pasa. Y entonces con la imagen ves efectivamente si eso o disminuye o desaparece o simplemente está igual. Y además, generalmente cuando tú tratas de tapar, digamos, un flujo por un sitio que es valvar, vas a tener siempre un movimiento desplazado hacia el medio de la prótesis y sabes que estás ahí. O sea que yo creo que ese no es un problema muy gordo. Solo un comentario respecto al 3D y el 2D. Es cierto que el 2D tiene resolución, en el 3D tú puedes si quitas ganancia, tú puedes hacer todos los agujeros que quieras, pero en el 3D no solo se trata de ver la posición y el tamaño, sino que si tú haces 3D con flujo a la vez, entonces es como mides realmente el tamaño del 3D, con lo cual prácticamente, digamos, no lo puedes equivocar simplemente con la imagen. Nosotros antes, bueno, eso nos lo enseñó el ecocardiografista, nunca os fijéis de la imagen sin flujo, porque entonces va a depender de lo que manipule el ecocardiografista. Si lo haces con flujo. Y después con 2D es absolutamente imposible ver las dimensiones. O sea, la clásica imagen de ver, digamos, el Doppler, tú no sabes si eso mide 2 milímetros o 15. Con lo cual, es cierto que hemos hecho muchos cierres de leak en esto con Eco 2D, pero desde que empezamos a tratar Eco 3D, yo creo que se me hace bastante difícil cerrar un leak mitral con Eco 3D con garantías. Porque el problema no es que utilices ya lo veremos, un dispositivo mayor o menor. El problema es cómo planificas el procedimiento. Porque dependiendo del tamaño y la forma, tú puedes planificar, poner 2 dispositivos más pequeños en vez de uno grande que a veces está contraindicado porque te va a obstruir una valva. O sea que yo creo que te ayuda a realmente hacer bien el procedimiento. Independientemente del riesgo quirúrgico, ¿cuáles serían los escenarios anatómicos respecto de dehiscencia y otras cosas que usted manda al paciente a cirugía? Al contrario que en la TAVI, que yo creo que he tratado de poner, digamos, las cosas en el contexto de lo que realmente hay experiencia ahora,
El problema de la cirugía para los leaks mitrales es que la cirugía, independientemente de la morbimortalidad que tiene la reoperación o la re-reoperación, porque yo recuerdo haber ido a cerrar un leak a Turín, que le habían operado 9 veces con 9 válvulas distintas. Yo no sé ni cómo tuvieron posibilidad de hacerlo, pero ahí estaban referidas todas. Yo creo que los cirujanos, ellos reconocen, porque además son estudios suyos, en que si un paciente ha tenido un leak por un problema del anillo, la recurrencia después de cirugía es altísima. Entonces, yo creo que nosotros hemos mandado a cirugía a los pacientes, que yo recuerde, 2 pacientes. Uno porque empezó a romper el anillo y estaba tan grande que quiero decir, después otro que dispositivo que poníamos interfería con la válvula. Al final pusimos 2 dispositivos en los extremos para tratar de reducirlo, lo dejamos así, seguía con mucha insuficiencia mitral y lo mandamos a cirugía. Y otro porque en una, si no me equivoco, en una válvula de Medtronic, una mecánica, se nos quedó el dispositivo entre la valva y no hubo forma de movilizarlo de allí, entonces lo mandamos a cirugía. Esos son los 3 que hemos mandado. El resto tratamos de hacerlo en un procedimiento o en 2 o en 3. Generalmente ahora ya hemos cambiado, ya veréis, mucho las cosas, ya ponemos, excepto en algunos casos muy especiales, dispositivos pequeños y múltiples, porque es mucho más fácil de que puedas acabar el procedimiento sin interferencia con la válvula. Muy bien. Con respecto a la post-TAVI, sí me llamaba la atención la publicación en el estudio Partner, que los leaks leves se asociaban a una mortalidad muy elevada, 26% al año y 33% a los 2 años. Sin embargo, en el Partner 2 los leaks leves no se asociaron a un aumento de mortalidad. Puede ser que sean difíciles de gradar y se comprendió mejor el procedimiento desde el punto de vista ecocardiográfico y lo gradan mejor, ya que el movimiento serpenteante hace que el ecografista quizás sea difícil que tengan una ubicación espacial exacta y se lleve a subestimar. ¿Cuál es la probable explicación de esto que ha ocurrido? Que ahora no nos preocupa tanto por estos dispositivos de nueva generación. El año pasado pude ver en Madrid 3 implantes de la Corval Evolut Pro y 4 o 5 de Sapien S3 y en distintos escenarios y evaluados en el momento con eco y algunos con más calcio, y no hubo problemas de leaks. Y muchas veces que hemos terminado nuestro procedimiento por angiografía nos parecía más y a veces el ecografista dice quédate tranquilo que es leve o mínimo y quedás... ¿Juan? Sí, la verdad que no es fácil cuantificar esto. Los métodos tradicionales que se usan para cuantificación de las insuficiencias, tanto para los leaks aórticos como para los mitrales, es difícil de aplicar por muchas limitaciones técnicas que tenemos por las prótesis. Como bien decís, Ale, con el paso del tiempo fuimos ganando experiencia. De hecho, hace poco tiempo se han publicado una serie de guías sobre cómo uno tiene que reportar una insuficiencia aórtica residual después de un TAVI, y seguro que hemos ganado mano a partir de eso. Ahora, si esa es la explicación o no, no te lo sé decir, pero sin duda que hemos aprendido a cuantificar mejor en los últimos años el reflujo post-TAVI. Sí, o por ahí viendo la evolución favorable a que no sea un temor, ¿no? Por ahí en la primera, en la segunda, que uno iba a ser más sensible a querer decir que había una regurgitación. Por ahí ahora, sabiendo que el curso evolutivo es bueno, uno está más tranquilo y como más tolerante y con un poquito menos de alarma a esa regurgitación, que va a ser siempre medida de forma cualitativa, absolutamente cualitativa. No hay ningún método lógicamente cuantitativo ni semi-cuantitativo con lo cual uno valora. Uno va a poner el color y va a ver en función de lo que ve en el color, ahí te va a decir si es leve, que es lo que generalmente ocurre, o un poco más. Sí,
Seguramente Antonio nos los va a contar ahora mejor Ale, respecto de... Un comentario. Sí, cómo no. Cuando hay una diferencia entre lo que vemos en la geografía que nos parece por ahí leve o moderado y la ecografía nos dice que es leve, hay que basarnos en los parámetros hemodinámicos. Tenemos una buena diferencial, si la presión diastólica no es baja, si el paciente no está requiriendo inotrópicos, si tenemos buena frecuencia, si es hipotensor y demás, tenemos que considerar que realmente es leve. Porque a veces cuando ponemos las válvulas, que ahora la tendencia es ponerla más bien alta para evitar el marcapaso, una posdilatación en una insuficiencia que por ahí por eco es leve y a nosotros nos parece moderada, esa posdilatación puede hacer una dislocación de la válvula, que tengamos que poner un segundo dispositivo, cambiar un procedimiento que era muy sencillo y había quedado muy bien, complicarlo. Entonces, hay que tenerle fe a la eco, pero también a la hemodinámica del paciente. Si tenemos una diastólica alta y la diferencial no es muy grande, me parece que nos tenemos que quedar tranquilos, ¿sí? Y si es bien periprotésica la insuficiencia y tenemos un mínimo riesgo de tener un desplazamiento de la válvula, por ahí hay que esperar un segundo tiempo, que la válvula esté bien agarrada y sí ir a cerrarlo con un dispositivo, con una plaza o con lo que quieras, pero por ahí no en el mismo procedimiento.